Material para enseñar con input comprensible. ¿Solamente historias? ¿O hay otras fuentes también de input comprensible para nuestros estudiantes adultos, profesionales o adultos en general que necesitan el español para su vida y para sus intereses? En este video te voy a hablar de este tema tan interesante del input. Sabemos que el input tiene que tener 4 características para que sirva para adquirir un idioma, porque no es cualquier input, no es escuchar o leer cualquier cosa en el idioma, sino que ese material, esas muestras de lengua, tienen que ser repetitivas, interesantes, comprensibles y debe incluir el vocabulario de alta frecuencia, aquellas palabras más frecuentes en español. Cuando reunimos todas estas características, tenemos sí la posibilidad de adquirir la lengua por medio de la inmersión en esos contenidos, en esas muestras de lenguas, esas frases, todo ese vocabulario que nos va a ayudar a adquirir naturalmente el idioma. Y vamos a ver la parte de interesante. Ese contenido tiene que ser interesante sobre un tema que a la persona que está escuchando, leyendo ese contenido, le parezca relevante, le parezca que tiene que ver con su mundo. Entonces, por supuesto, el input interesante es relativo. Eso es relativo al público objetivo al que nos dirigimos, a nuestros estudiantes. Para cada estudiante, lo que es interesante varía, por supuesto. Las personas que trabajan con un público adolescente, ahí en ese caso sirven mucho las historias fantasiosas, con muchos elementos así locos y inusitados, ¿no? Y que estén ambientados, por ejemplo, en el colegio, en la secundaria o la institución donde estos alumnos estudian, que aparezcan deportes que se practican en ese contexto, que aparezca, por ejemplo, la cantina de la escuela, situaciones de sus relaciones con los padres, o sea, cosas típicas de adolescentes, por supuesto. Pero como nuestro público es adultos, trabajamos con estudiantes adultos, profesionales, en fin, acá el área de interés cambia porque a los adultos les interesa muchísimas cosas, ¿no? En general, nuestros estudiantes son personas bilingües o incluso políglotas, ¿no? Que ya hablan otros idiomas. Conocen varias áreas del conocimiento, ya sea ciencia, tecnología, salud, o sea, pensemos en diferentes profesiones y además tienen experiencia de vida. Entonces, todo ese conocimiento hace que se vayan a interesar por una amplia gama de cosas. Cualquier contenido, digamos, que trate sobre esos temas va a ser interesante para nuestros alumnos, ¿no? Sin embargo, las técnicas de storytelling sirven para hacer que algunos contenidos que a veces pueden parecer áridos sean como más digeribles por medio de estas técnicas del storytelling, ¿no? Te voy a hablar, por ejemplo, de un contenido interesantísimo para las clases de español, como son las biografías. Una biografía es una fuente increíble de información y de elementos que son importantes para hablar una lengua, porque ahí es como que trazamos un eje transversal donde podemos hablar de varias disciplinas o asignaturas, ¿no? Desde historia, por supuesto, pero también geografía, el área de conocimiento de la persona, por ejemplo, si es un artista sobre arte, si es un científico sobre ciencia, vamos a tener varios elementos ahí que podemos trabajar y que son importantes también en la comprensión del idioma, porque muchas veces los hablantes hacemos referencia a personas conocidas, personajes que son conocidos en la cultura, y son referencias donde está implícito todo ese conocimiento común, esos marcos de conocimiento compartidos por los habitantes de una determinada región,
que no explican todo, porque ya se sabe, hacen referencia a un personaje y ya se sabe de qué están hablando, pero el extranjero, si no lo conoce, se va a quedar por fuera de esa referencia, no la va a entender. Por eso es que conocer personajes importantes de la cultura de los países hispanohablantes nos va a ayudar también a entender mejor lo que las personas dicen, ¿no? Lo que se lee, lo que se ve en televisión, documentales, etcétera. Por eso me parece a mí que la biografía es riquísima para explotar todo eso. Pero ¿qué pasa en los libros de texto cuando te encontrás con una biografía? ¿No te ha pasado que los textos son horribles? Son textos áridos, complicadísimos, feos de leer. Fulano de tal nació en el año tal, en un pueblo, no sé qué, hijo de fulano y mengana y pa. Aburridísimo, te dormís, no te da ganas de leerlo. Aparte te presenta todo un bloque de texto así, feísimo de abordar, que vos decís con qué le entro a esto, y lleno de palabras así que nunca lo van a usar en la vida, ¿no? Y por lo general acompañado de alguna foto, como por ejemplo, acá tengo este libro, este es un personaje, a ver si se puede ver mejor, ahí. Este es un personaje que a mí me encanta estudiar, un educador uruguayo, José Pedro Varela, pero en general en los textos siempre aparece este tipo de imágenes así, ¿no? Entonces vos tenés el personaje en una foto de época que ya tiene como un gusto de cosa vieja, de cosa aburrida, ¿no? O a veces es una estatua, entonces tenés el personaje allá en el bronce y eso no engancha, no atrae. Pero sin embargo, estas biografías están llenas de cosas interesantes, de la experiencia humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos manuales muchas veces no explotan, no saben explotar las técnicas de storytelling para hacer que esa biografía enganche. Si no, fíjate qué pasa con una película. No sé si te gusta ver películas de biografías, películas basadas en la historia real de alguna persona. Son interesantísimas, te enganchás, querés saber la historia, aprendés un montón. ¿Por qué? Porque, claro, los que hacen películas son especialistas en eso, son expertos en hacer que la persona se enganche, que se identifique con ese personaje central y que vaya viviendo todas esas emociones y que se ponga en el lugar, ¿no? Nos hace pensar qué habría hecho yo en esa situación. Y por eso tratan, o sea, de temas de lo universal del ser humano, ¿no? De las cosas que los seres humanos buscamos y queremos y aspiramos y sueños y decisiones difíciles y todo eso. Entonces, para que los alumnos realmente les parezca interesante, tenemos que cambiar el abordaje. No podemos empezar con un abordaje así cronológico que empiece por de dónde nació, quién eran los padres, toda esa cosa que es aburrida, es árida. Tenemos que hacer que nos podamos conectar con ese personaje, ¿no? En el caso de este que yo te mostraba, de José Pedro Varela, que a mí me encanta porque descubrí justamente todo eso estudiando su biografía, hay un momento de su vida donde a él le ofrecen la posibilidad de tener un cargo en el gobierno, donde él iba a poder ser una especie de ministro de educación que le iba a permitir llevar a cabo toda la reforma que él quería hacer. Él quería que todos los niños del país pudieran ser alfabetizados, quería llevar cultura a las personas y eso no lo podía hacer si no tenía los medios. Y este cargo le iba a dar los medios y los recursos y la autoridad para poder hacer todo eso. Pero, siempre hay un pero, este cargo se le ofrecía a un dictador. Entonces imagínate, él era una persona con convicciones democráticas que estaría aceptando un cargo de una dictadura donde él iba a ser una persona encargada
de darle prestigio de alguna manera a ese dictador, porque después ese dictador, la historia dirá que fue él el que implementó una reforma, ¿no? Entonces eso pensaría él. Imagínate este joven en ese momento parado frente al escritorio de esta figura imponente, ¿no? Y de autoritaria y, ¿no? Y por el uso violento de la fuerza, un dictador, y este joven ahí lleno de ideales, plantado en ese momento. ¿Qué decide? ¿Qué decide Varela ahí y por qué? ¿No? Yo creo que al hacer esto te habrá dado curiosidad a ver qué pasó con Varela, qué hizo, aceptó, no aceptó, qué habrías hecho tú, habrías aceptado, hay que tener coraje, ¿no? Entonces se plantea todas esas cosas que hacen a lo humano, son cosas inherentes a la naturaleza humana, ¿no? Como aquella frase, nada de lo humano me es ajeno. Cuando logramos conectar con esa cosa de lo universal de la experiencia humana, ahí es donde la historia engancha. Y estos son lo que se llaman biografemas. Es un biografema, es un evento extraído de la vida de esa persona. Y empezamos por ahí. Empezamos planteando esa situación y a partir de ahí entonces naturalmente va a surgir la curiosidad. Bueno, a ver, ¿quién era ese joven? ¿No? Pero ¿por qué quería hacer una reforma educativa? ¿Cómo llegó a eso? ¿De dónde sacó esas ideas? ¿Qué influencias tuvo? Ahí te viene todas las preguntas que te van a hacer investigar y ahí sí vas a leer esos datos con otra cabeza, con otros ojos, con otra visión, y a nuestros alumnos tenemos que hacerlos ver las cosas de otra manera, generándole este interés, esta curiosidad. Entonces ahí yo te expliqué, más o menos, te puse un ejemplo de lo que es una de las técnicas de storytelling, que es tomar un biografema o un evento concreto de la vida de una persona que es muy significativo y que va a generar curiosidad para que después ahí tenemos el terreno fértil para empezar a investigar y buscar datos y los alumnos mismos van a investigar por su cuenta también. Nosotros simplemente plantamos la semillita. Te pongo otro ejemplo, la vida de Picasso, ¿no? Con un profesor que está tomando la mentoría conmigo, estábamos creando un material estos días y aparecía el tema de la biografía de Picasso. También, de esa forma, como te digo, totalmente aburridísima, difícil de encarar un texto, todo un chorizo de texto así, y la foto, ¿no? Blanco y negro, todo también. Entonces pensamos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede, cómo podemos acercarnos a la vida de Picasso de una forma más agradable? A ver, ¿qué cosas, qué momento, qué biografema podemos encontrar? Y una de las cosas que decía esa biografía leyendo, decía que él cuando era joven vivía, se fue a París, se instaló allí en París y pasaba mucha hambre porque no le daba para vivir de su arte, estaba recién aprendiendo y entonces llegó a tener que quemar sus propios dibujos para poder calentarse, ¿no? Para combustible, porque por el frío. Y entonces eso nos pareció fantástico. Dijimos, mira, acá tenemos la historia. Este es el biografema, esta es la historia. Pinta ese cuadro, ¿no? Inclusive, bueno, con la inteligencia artificial generamos una imagen, que es una imagen a color y sumamente atractiva, de un joven en un cuarto de pensión del siglo, de principios de siglo, quemando sus dibujos. Y a partir de eso, podemos empezar por ahí, generando curiosidad del alumno. Bueno, a ver, este es un joven que está quemando los dibujos, mirá qué lindos que son estos dibujos y por qué los quema. ¿Qué pasó acá? Eso te empieza a generar toda esa situación y ahí surgen las preguntas, ¿no? Y una forma también de hacer que se interesen por una biografía es haciendo preguntas interesantes, hacer las preguntas importantes. ¿Por qué? ¿Por qué soñaba con vivir del arte? ¿Por qué se fue a París? ¿Qué pasaba en París?
quién estaba en París en ese momento, cómo era la vida de esos jóvenes que, ¿no? que buscaban ese conocimiento, ese intercambio sobre arte y todo eso. Y otra cosa también, en el caso de Picasso, que podemos echar mano es, por ejemplo, yo tengo acá un, este material, ¿no? Entender la pintura que habla de Picasso. Entonces muestra varios cuadros aquí y explica, ¿no? Explica por qué que sus cuadros son, o sea, lo va explicando todo. Acá tenemos, ¿no? Figuras en la playa y tenés todas las explicaciones. ¿Y qué pasa con el arte, no? El arte es algo que yo cuando iba al liceo tenía una asignatura que se llamaba apreciación musical. No se llamaba música, el nombre era apreciación musical. Y me parece muy acertado el título porque se trata de aprender a apreciar. Para que el arte se pueda apreciar, te lo tienen que explicar. Alguien tiene que explicar qué es lo que está representado ahí, qué técnica se usa, por qué, ¿no? Porque con información, entonces nosotros podemos apreciar lo que estamos viendo y vamos a aprender cómo mirarlo, ¿no? Y en el caso de Picasso, vos podés decir, pero a ver, son una serie de líneas acá súper fácil de hacer, esto un niño lo hace, ¿no? Pero no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esto es una obra de arte? ¿Cuál es la importancia? O sea, el cubismo, ¿qué quiso hacer? ¿Qué es esto del cubismo, no? Una de las cosas es que trata de representar la realidad tal como es y no tal como se ve. Si yo veo un dibujo que está hecho en perspectiva, me muestra la realidad como se ve. Yo puedo hacer, por ejemplo, este objeto, lo puedo representar, digamos, así como yo lo veo acá, ¿no? Es un termo difícil de que se vea algo. Entonces es un termo y tiene esta forma. Y yo lo represento como se ve en perspectiva. Pero si yo lo quiero representar como realmente es, entonces, a ver, la base es un círculo, ¿no? Y si yo lo miro de frente es un rectángulo. Y si yo lo miro de arriba es una serie de círculos. Entonces se puede representar la realidad tal como es. Y parece que Picasso, yo no soy especialista en esto, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista de una persona usuaria del mundo y que interpreta el mundo como puede, ¿no? Entonces parece que Picasso lo que incorpora, y el cubismo en general, es como las diferentes dimensiones todas juntas. No es el objeto como se ve, sino como es realmente. Y también incorpora el tiempo, porque si pone simultáneamente el personaje en varias posiciones, ¿no? Suponete una persona que se da vuelta, va haciendo así. Entonces, si yo pongo varios ángulos juntos en el plano, pero de la misma, o sea, es como que incorporamos el tiempo también en la representación, ¿no? Es muy interesante esto, bueno, a mí me encanta. Cuando uno se apasiona por algo, es más fácil también contagiar eso. Es fácil que el alumno se interese por algo que ve que, opa, ¿qué pasó acá? Ahí es interesante, mirá, ¿no? Qué energía de cosa interesante. Y para entrar en la vida de Picasso, podemos empezar por ahí, con una imagen, ¿no? Mira esta imagen, esta pintura, ¿por qué es una obra de arte? Lo puede hacer cualquiera, son dos o tres líneas. ¿Por qué esto es arte? Y entrar por ahí y empezar a explicar y después, por supuesto, la discusión, ¿no? ¿A ti te gusta? Porque el alumno va a querer dar su opinión. Capaz que al alumno le gusta más un cuadro de otro artista, más realista, ¿no? Con más detalles. Todo es válido, pero esa es la discusión que queremos generar, ¿no? A partir de ahí por qué este pintor hacía las cosas de esta manera y cómo se llega, quién era. Ahí vamos a la curiosidad y vamos a esas preguntas
que van a guiar el meterse en la historia. Y por supuesto que vamos a ir indagando también a ver si al alumno le gusta, porque a veces estos temas que a nosotros nos apasionan, al alumno nada que ver. Entonces, de a poquito vamos viendo si esto interesa, qué comentarios hace, si el alumno te va guiando de repente por otro lado también, porque a veces hay otro ángulo de la vida de ese personaje que al estudiante le llama la atención. Entonces vamos construyendo todo eso junto con el alumno. Y el método TPRS te da esa técnica de co-creación de historias que es fundamental para la personalización, para que el alumno pueda poner allí también su contribución para que creemos juntos el material del curso, porque en definitiva el material tiene que estar al servicio de los intereses del alumno y que le ayude a expresar las ideas que quiere expresar. Así que creo que, bueno, fuente de input hay muchísimas. En otros videos te voy a hablar de otras también, pero hoy quería centrarme en esta de las biografías, que es una fuente de input riquísima para las clases de español comprensible con esta metodología. Nos vemos en el próximo video.